¿Qué pasa, gente guapa? ¿Cómo estamos? Nos encontramos en Suiza, como ya sabéis, en el día número 44. 44. No está mal, no está mal. 40 y casi 5 días, eso hace un mes y medio. Nos acercamos a los 2 meses. Pinta bien. Esta semana pinta bien también en el sentido de dinero, porque parece que voy a hacer un home run, un pleno, llamarlo como quieras, 5 días seguidos currando. En principio, si mañana curro, habré hecho la segunda semana completa. O sea, normalmente ha habido semanas que no me han llamado para trabajar, como ya lo sabéis. O sea, no me han llamado, nunca me llaman. Yo voy allí y hay veces que trabajo y hay veces que no, ¿vale? Entonces, la semana pasada trabajé entero, toda la semana, y esta semana hoy es jueves, llevo todos los días trabajando y mañana en principio también voy a currar. No lo sé, no es seguro, pero en principio parece que sí. Así que bien por el dinero, básicamente. No es que me encante mi trabajo, pero el dinerito me gusta mucho. Así que, bueno, pues hoy, para darle un poquito de interés y de cosa y de chicha a esto, pues he decidido que voy a enseñaros mi última nómina, ¿vale? Mi última nómina, es decir, la del mes, o sea, la de la semana pasada, porque mi agencia de empleo, a mí me paga por semanas, ¿vale? Puedes decidir si te pagan por semanas o por meses. No sé si también lo puedes hacer con cualquier empresa, pero bueno, que en mi caso es así. Entonces, he tenido que solicitar todas mis nóminas de cada semana a mi agencia para, digamos, llevárselas al ayuntamiento o a la comuna de aquí, de mi pueblo, del pueblo donde estoy, para poder agilizar el proceso de obtener el permiso. Me recomendaron que si yo solo había entregado la primera ficha salarial, la primera nómina, que a medida que fuese consiguiendo otras nóminas, que las fuese añadiendo al dossier. Y eso es lo que voy a hacer. Hoy es jueves, por lo tanto, hoy puedo ir a la comuna y entregarle los papeles. Tengo que mirar la hora, pero creo que es ahora, dentro de un rato, cuando están disponibles. Creo que estoy a tiempo. Os voy a enseñar mi nómina para que, bueno, pues para que veáis un poco lo que estoy ganando y lo que se puede ganar en Suiza, teniendo en cuenta que estoy en un trabajo bastante, vamos a dejarlo en humilde, ¿vale? Más o menos, aquí lo veis. Al final, lo que tenéis que mirar, quitando todos los números, las cifras, todo lo que veis aquí en la nómina, que es un jaleo, es un lío, al final lo que me queda limpio de la semana pasada es lo que veis abajo a la derecha, 801 euros con 15 céntimos. Bueno, 801 francos. Que no me acostumbro, ¿eh? Siempre digo euros. Entonces, a ver, está bien, ¿no? Está bien para lo que es. Sí que es verdad que se puede ganar más, supongo que también se puede ganar menos, ¿no? Pero trabajando 5 días a la semana, más o menos esto es un salario, por así decirlo, es que no es normal. Es que es medio normal, En el sentido de si acabas de llegar al país, si no hablas francés, si no tienes permiso, en fin, si eres un recién llegado, pues esto es, a lo mejor, es una de las cosas a las que puedes optar, ¿no? A un trabajo más o menos así. A mí me queda limpio 800 francos, con lo cual, imaginaos, yo ahora mismo estoy pagando 600 por mi habitación, por esta habitación donde estoy, con todos los gastos pagados. Luz, agua, internet, gas, que creo que aquí no se usa gas, pero bueno, todo incluido, con lo cual, con el salario de una semana me da para pagar el alquiler de mi habitación y me sobra. Y me sobran 200 euros, que me da para hacer la compra todo el mes, de sobra. Bueno, a lo mejor de sobra no, a lo mejor justo, pero justo habiendo comprado mucha comida, ¿vale? Mucha, porque el otro día compré bastante comida y fueron 40 euros, así que os podéis hacer una idea. También hay que comprar en sitios baratos, comida barata, en fin, no darse muchos caprichos, ¿vale? Si no, la compra sube, pero rápido. Entonces, bueno, la verdad, no sé exactamente muy bien cómo explicaros esta nómina, ¿vale? Porque todavía no... A ver, más o menos lo puedo intentar, ¿vale? Lo puedo intentar así, sin preparármelo. La cantidad de horas, que son 44 horas y media, me la pagan a 21,70 euros, como veis, en la base. Pero bueno, eso ya es como limpio, ¿no? Por así decirlo. Porque la hora bruta me dijeron que era 26. Directamente, en este tipo de empresas, también está incluido en el precio que te pagan por hora y todo eso, lo que te pagan por días festivos, jours fériés, las vacaciones, vacances y el troisième salaire, que es como que hay 13 pagas, ¿vale? Pues hay 13 pagas, pero están como prorrateadas, creo. A lo mejor me lo estoy inventando. Pero bueno, es que no soy un experto todavía. Pero bueno, más o menos. Luego, AVS, AIAPG, el seguro médico, ¿vale? Por así decirlo. Assurance
Chômage Assurance Chômage es el seguro del paro, es el paro. Luego prestaciones complementarias, familias, no sé a mí por qué me pone eso, yo no tengo nada de eso, pero bueno. Seguro de accidentes, seguro de indemnización de enfermedad laboral, ¿no? De que te has hecho un daño o algo así trabajando. Luego, pues aquí algo que me retienen, impuestos a las SOGS, no sé qué es, la verdad. Y luego lo último que es Parifón Locación de Services, mal pronunciado, no sé lo que es, ¿vale? Luego lo busco, porque esto es la primera vez que lo veo y no sé lo que es. Pero bueno, más o menos eso es. Y ya está. Y lo de abajo, pues vacaciones y la paga del mes 13, yo qué sé. Como veis, no tengo ni puta idea. O sea, sé un poco, pero no sé todo lo que... A mí me da igual, a mí me da un poquito igual. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que yo quiero es ganar dinero. Entonces yo me estoy centrando en ganar dinero, en obtener mi permiso. Yo sé que trabajando una semana me pagan 800 euros. Bueno, pues ya está. Ahora, a lo mejor la semana que viene, trabajando otros 5 días, me pagan menos. Ahí a lo mejor ya entonces empiezo a entender realmente mi nómina. A lo mejor en esta nómina en concreto me han metido algo de más o es que no lo sé. Esto es para que veáis un poco lo que se puede ganar y ya está. Pero que no me toméis por un profesor de cómo vivir en Suiza, porque para eso ya están mis amigos Jonathan y Patri, ¿vale? Yo estoy aquí para compartiros un poco mi experiencia, mi vivencia y ayudaros si puedo y si queréis que os ayude, bueno, con mis consejos, con mis vivencias, ya, ¿vale? Es verdad que últimamente a lo mejor he hablado con 10, 15 personas que me han hablado por Instagram para preguntarme consejos de cómo venir, de si les vale el título de no sé qué. Yo a la gente que me habla por Instagram, y si me sigue pues mejor todavía, les respondo siempre y les intento ayudar siempre, en todo lo que pueda. A ver, no estoy 24/7 ahí con el móvil y buscando información como un loco para ayudar a la gente. Venga, veniros todos a Suiza, vamos. No, a ver, yo soy una persona normal y corriente que, bueno, que se está buscando la vida en Suiza y que quiere prosperar y ser, pues, bueno, pues una persona sin deudas, sin miedo a la falta de dinero, con una tranquilidad económica y poco más, ¿vale? Entonces, por eso estoy aquí. Y yo comparto mi experiencia y si a alguien le sirve, pues genial. Pero, a ver, si alguien me pregunta algo por Instagram o lo que sea y no puedo responderle porque no lo sé, no os enfadéis, que mi trabajo no es este. Ahora mismo mi trabajo es esto que habéis visto en la nómina, que es mantenimiento. Trabajo de mantenimiento. Al principio he estado de mantenimiento con temas de jardines y plantas y tal, y ahora estoy con tema de mantenimiento, de limpieza, de edificios, construcciones, de casas, mantenimiento. ¿Vale? Eso es lo que hago. Entonces, hasta aquí un poco el vídeo de hoy. El día ha sido muy normalito. Hemos ido a currar al mismo sitio que ayer. Hemos estado trabajando. Pim. Había -2 grados allí donde hemos estado. Bastante fresquito, la verdad. Se notaba ya el fresquito. Pero bueno, por lo menos he recuperado mi abrigo que me lo dejé en la furgoneta de un compañero y el tío, por lo menos, ha sido legal, ha sido amable. Me la ha guardado. No la ha vendido por Suiza Pop. Es que aquí no sé... Por Anibis. Aquí el portal para comprar y vender cosas es Anibis. Entonces, bueno, pues me ha devuelto mi abrigo y con el abrigo bien. Pero se notaba en la cara. Ahora mismo he llegado a casa y tengo los mofletes como ardiendo. Cada vez que salgo de trabajar me da como fiebre. La fiebre del trabajador. En fin. Luego me tomo un par de cafés y ya se me pasa. No hay mucho más que añadir, la verdad. Voy a ver si consigo ir a la comuna a llevar mis nóminas y a ver si pronto me dan el permiso. Ojalá. Porque el otro día, como ya creo que ya os lo dije, me denegaron la posibilidad de trabajar en un sitio porque no tenía permiso. Ahí tenéis una de las razones por las que obtener un permiso es importante. Te toman un poquito más en serio y te dan más oportunidades en este país. Así que nada, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por ver el vídeo, por aguantarme, por verme. Si os queréis suscribir o tenéis alguna duda, pues me preguntáis, ¿vale? Nos vemos en la próxima. Chao, chao.